Hola, soy Sensor Studio, siempre mordiendo la pared. Vamos a actualizar el resumen de la guerra en Medio Oriente. El Instituto de Estudios de la Guerra de Estados Unidos analizó que actualmente Irán parece estar tratando de lograr un objetivo estratégico más grande que simplemente ganar la guerra. El objetivo estratégico principal de Irán en este momento es obtener el reconocimiento internacional de su control sobre el estrecho de Hormuz. Parece que Irán busca lograr un objetivo en el que administre el estrecho de Hormuz y también cobre tarifas de tránsito. Por supuesto, si esto sucede, podría cambiar fundamentalmente el orden marítimo mundial y situaciones similares podrían ocurrir en otros canales internacionales, por lo que inevitablemente sería un gran golpe para Estados Unidos. Durante esta guerra, Irán ha instalado minas y ha realizado ataques con drones y misiles contra barcos mercantes, bloqueando de hecho el acceso al estrecho de Hormuz. Sin embargo, este tipo de bloqueo marítimo solo puede mantenerse si va acompañado de ataques continuos. A largo plazo, para controlar el estrecho, es necesario negociar con Estados Unidos y obtener su reconocimiento. Solo así, Irán podrá ordenar a los barcos que sigan sus regulaciones y podrá bloquear o detener legítimamente a los barcos que no las cumplan. Recientemente, el equipo negociador de Irán ha dado señales de que busca dar mayor prioridad a asegurar el control del estrecho de Hormuz. Esto se debe a que Irán considera que tener el control del estrecho de Hormuz servirá como un mecanismo de seguridad para disuadir futuras guerras con Israel y Estados Unidos. Si Irán llega a controlar el estrecho de Hormuz de una manera reconocida internacionalmente, podrá bloquear el estrecho cuando lo considere necesario y causar un impacto en el mercado mundial. Además, podrá ejercer presión sobre los países del Golfo que considere que están cooperando con Israel o Estados Unidos, y también podrá generar enormes ingresos a través de un sistema de peajes. Y si Estados Unidos acepta las demandas de Irán a través de negociaciones y reconoce oficialmente que Irán tiene el control sobre el estrecho de Hormuz, todas estas acciones obtendrán legitimidad internacional. Al mismo tiempo, Irán también obtendría la justificación para inspeccionar o incluso detener barcos que violen sus regulaciones. Por otro lado, si Estados Unidos, Israel o los países del Golfo intentan obstaculizar los intentos de Irán de controlar el estrecho, en una situación donde Estados Unidos ya ha reconocido los derechos de Irán, esas acciones podrían considerarse actos de agresión. Por eso, la manera en que se lleven a cabo las negociaciones se ha vuelto sumamente importante. Actualmente, Irán está tomando medidas para poner completamente el estrecho de Hormuz bajo su control. El 6 de mayo, una institución iraní conocida como la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico envió correos electrónicos a las compañías navieras que operan barcos en el Golfo Pérsico. En ese correo electrónico se indicaba que, para que los barcos puedan cruzar el estrecho de Hormuz de manera segura, deben pagar una tarifa en riales iraníes y obtener una carta de garantía de un banco iraní. Esto, en la práctica, puede considerarse una medida que obliga a todos los países y empresas que deseen utilizar el estrecho de Hormuz a violar las sanciones estadounidenses contra Irán. Además, ese correo electrónico deja en claro que los países que poseen barcos que desean cruzar el estrecho de Hormuz, al final, tendrán que levantar las sanciones contra Irán. Irán también está buscando, como objetivo estratégico importante, el alivio de las sanciones económicas a través de esta guerra. Esto podría sentar las bases para que Irán reconstruya su programa de misiles balísticos aún más rápido en el futuro. Las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Irán han debilitado significativamente la capacidad del régimen iraní para generar ingresos, y se considera que esto también tendrá un impacto considerable en la financiación del desarrollo de misiles balísticos de Irán. Actualmente, Irán está exigiendo que Estados Unidos libere activos iraníes congelados por un valor de aproximadamente $100.000 millones. Si estos fondos se liberan, el régimen iraní podrá asegurar en poco tiempo una enorme cantidad de dinero necesaria para reconstruir su programa de misiles balísticos a nivel estratégico. En especial, es muy probable que estos fondos se utilicen para restaurar fábricas de producción de misiles, instalaciones de investigación y desarrollo, así como instalaciones de producción de materias primas como el acero. Muchas de estas instalaciones han sido destruidas durante la guerra en curso. Irán ha utilizado misiles balísticos no solo en los recientes enfrentamientos, sino también el año pasado durante el conflicto con Israel para atacar bases estadounidenses y aliados. CNN informó el 6 de mayo que Israel está especialmente preocupado por la posible relajación de las sanciones económicas contra Irán y está exigiendo firmemente medidas adicionales para restringir el programa de misiles balísticos de Irán. Además, la relajación de las sanciones económicas no solo puede ayudar a la reconstrucción militar, sino que también puede desempeñar un papel importante para que el régimen iraní evite un colapso interno.
Si la inestabilidad económica grave continúa, pueden ocurrir protestas masivas y caos social, pero la recuperación económica puede ayudar a suprimir estos factores de inestabilidad del régimen. Sin embargo, el hecho de que Irán haya presentado estos nuevos objetivos estratégicos activos no significa que haya abandonado sus objetivos anteriores más conservadores. Los objetivos anteriores de Irán incluyen limitar al máximo las discusiones relacionadas con su programa nuclear y evitar una situación en la que, debido al colapso económico, se produzcan disturbios internos capaces de derrocar al régimen. La supervivencia del régimen es el objetivo fundamental de todos los países, y los líderes iraníes también han defendido continuamente, al menos de alguna forma, la legitimidad de su programa nuclear. Sin embargo, estos objetivos son más bien de carácter defensivo, y es difícil considerarlos como una visión concreta para el futuro orden en Medio Oriente. En cambio, parece que Irán ahora ha comenzado a desarrollar una visión más clara del orden regional. Si Irán logra alcanzar todos sus objetivos estratégicos, existe la posibilidad de que se convierta en un país sumamente poderoso, capaz de poner a la mayoría de los países de Medio Oriente bajo su influencia y control basándose en el dominio de la región de Hormuz. Parece que el régimen iraní ha comenzado a prepararse para una posible inestabilidad económica que podría causar disturbios internos. Esto puede interpretarse como un movimiento que respalda el objetivo estratégico pasivo de Irán de evitar que una grave crisis económica provoque protestas masivas y, como resultado, el colapso del régimen. En un mensaje de voz publicado el 6 de mayo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf, afirmó que el actual bloqueo marítimo, la presión económica y la guerra mediática y de información son todas operaciones enemigas destinadas a quebrar la unidad nacional de Irán y forzar su rendición. Estas declaraciones muestran que el régimen iraní está tratando de fortalecer la defensa del sistema para prepararse ante posibles situaciones de inestabilidad interna causadas por la presión económica. Es decir, esto no significa que estén listos para rendirse o someterse inmediatamente debido a la presión económica. El presidente Ghalibaf pidió a los funcionarios del gobierno que se esfuercen por reducir el impacto de la presión económica en la población y enfatizó la necesidad de establecer planes propios de tiempos de guerra y lo que llamó un sistema de gestión tipo yihad. Además, instó a que la milicia Basij participe activamente en el terreno y ordenó a los miembros de Basij, que pertenecen a mezquitas, comunidades y organizaciones sociales, que intervengan activamente para resolver los problemas de los residentes. La Basij es una organización que el régimen iraní ha utilizado para actividades de defensa civil, control social y represión de protestas antigubernamentales. Los medios de tendencia antigubernamental informaron el 27 de abril que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el principal organismo de seguridad nacional del país, se está preparando para la posibilidad de protestas masivas debido al deterioro económico y al aumento de la presión social. Actualmente, se sabe que las autoridades iraníes están seriamente preocupadas por la alta inflación y la tasa de desempleo, el aumento de los precios, la paralización de las industrias del petróleo, petroquímica y acero, así como por la situación general de caos económico. El hecho de que el liderazgo iraní enfatice repetidamente en público la importancia de la gestión económica significa que el propio régimen reconoce que la presión económica puede representar una amenaza grave para la estabilidad interna del sistema y que está preparando de antemano sistemas de control y respuesta para hacerle frente. Sin embargo, solo con estas declaraciones y movimientos preparatorios es difícil concluir que el régimen iraní esté listo para rendirse debido a la presión económica. Actualmente, no está claro exactamente sobre qué demandas están negociando los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán. Según una fuente pakistaní familiarizada con el proceso de negociación, le dijo a un reportero del New York Post que actualmente hay varias propuestas de negociación circulando al mismo tiempo. Por esta razón, actualmente no está claro cuáles son realmente las condiciones de negociación que se están discutiendo, e incluso no se sabe si Estados Unidos e Irán están hablando bajo el mismo marco de negociación. Sin embargo, funcionarios del gobierno estadounidense filtraron información a Axios el 6 de mayo, y según el informe de Axios, la Casa Blanca considera que está cerca de firmar un memorando de entendimiento de una página con Irán. Se informa que este documento declara el fin de la guerra y abre un periodo adicional de 30 días de negociaciones para llegar a un acuerdo más concreto. Fuentes estadounidenses aclararon que aún no se ha alcanzado un acuerdo final, pero evaluaron que esta propuesta es el momento en que ambas partes han estado más cerca de llegar a un acuerdo desde el inicio del conflicto. Se sabe que la propuesta de negociación reportada incluye que Irán suspenda sus actividades de enriquecimiento de uranio durante 12 a 15 años. También se informó que incluye un alivio parcial de las sanciones contra Irán, la liberación de activos iraníes congelados y un alivio temporal de las restricciones en el estrecho de Hormuz. Se dice que las medidas adicionales se decidirán según los resultados de las negociaciones posteriores que se llevarán a cabo en lugares como Islamabad o Ginebra. Sin embargo, todavía no está claro qué significa exactamente las restricciones en el estrecho de Hormuz mencionadas aquí.
Además, ni siquiera se ha confirmado si las autoridades iraníes realmente han recibido el mismo documento que Estados Unidos filtró a Axios. Por otro lado, el gobierno y los medios iraníes, en su mayoría, negaron el informe de Axios. Las autoridades iraníes afirmaron que aún no han aceptado ningún acuerdo y que tampoco han dado una respuesta oficial a la última propuesta de Estados Unidos. También señalaron que la propuesta de Estados Unidos incluye cláusulas inaceptables. Algunos medios iraníes incluso calificaron los informes de los medios estadounidenses como una guerra psicológica para presionar en las negociaciones o como un intento de manipular el mercado. En cambio, los medios iraníes volvieron a enfatizar las propuestas de negociación previamente presentadas por Irán y las líneas rojas del país. En particular, reiteraron su postura de que la exigencia de enviar uranio al extranjero es absolutamente inaceptable. Ante esto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, expresó públicamente una postura mucho más dura que la reportada por Axios durante una entrevista con PBS el 6 de mayo. El presidente Trump afirmó que, sin importar el acuerdo al que se llegue, Irán debe enviar uranio altamente enriquecido al extranjero, detener la operación de instalaciones nucleares subterráneas y, incluso después de que termine el periodo de restricción, renunciar permanentemente a todo tipo de enriquecimiento de uranio, incluyendo el de bajo nivel. El bloqueo marítimo y el terremoto económico de Estados Unidos parecen estar ejerciendo una presión considerable sobre Irán en este momento. El Comando Central de Estados Unidos anunció el 6 de mayo que la Marina estadounidense ha ordenado a un total de 52 embarcaciones cambiar de rumbo o regresar al puerto desde que comenzó la operación de bloqueo el 13 de abril. Además, el Comando Central de Estados Unidos explicó en un comunicado separado que un caza FA-18 Super Hornet de la Marina estadounidense inutilizó el sistema de dirección del petrolero iraní MT Hasna, que intentaba violar el bloqueo en el Golfo de Omán. El bloqueo marítimo de Estados Unidos también está ejerciendo una fuerte presión sobre el problema de almacenamiento de petróleo crudo de Irán. Debido a las restricciones en la exportación de petróleo, Irán se ve obligado a seguir almacenando el crudo que no puede vender. Un funcionario de la Secretaría de Irán declaró en una entrevista con el New York Times el 6 de mayo que han comenzado a reducir la producción de petróleo en algunos yacimientos para aliviar la crisis de falta de espacio de almacenamiento. Este funcionario estimó que las instalaciones de almacenamiento de petróleo crudo en tierra y mar de Irán podrían alcanzar su límite en aproximadamente 40 a 45 días. De esta manera, la operación de bloqueo de Estados Unidos está ejerciendo presión militar y económica sobre Irán al mismo tiempo. Sin embargo, parece que el régimen iraní actual no considera esta presión como una razón para ceder, sino que la percibe como un problema de estabilidad interna que debe gestionarse mediante el control interno, y se está preparando para responder en consecuencia. Parece que Hezbollah está utilizando la llamada táctica de fuego de hostigamiento para obstaculizar las operaciones actuales del ejército israelí. Esto se interpreta como un intento de dificultar que el ejército israelí consolide sus posiciones dentro de la nueva zona segura establecida, y al mismo tiempo de imponer una carga y causar daños continuos al ejército israelí. Generalmente, el fuego de hostigamiento tiene como objetivo limitar el movimiento del enemigo o disminuir la moral de los soldados. Hezbollah ha continuado realizando pequeños ataques contra el ejército israelí en el sur del Líbano desde la entrada en vigor del alto el fuego el 16 de abril. En este proceso se están utilizando morteros, cohetes, drones no tripulados, que se presume son de ala fija, drones FPV y misiles guiados antitanque. En particular, los combatientes de Hezbollah llevan a cabo ataques desde ubicaciones no fijas y en horarios irregulares a lo largo del día. Esto parece tener la intención de evitar que el ejército israelí se adapte a un patrón específico, manteniendo una tensión constante y presión psicológica, además de ralentizar la velocidad de sus operaciones. Hezbollah ha estado aumentando recientemente el uso de drones FPV, y como estos drones son relativamente más difíciles de detectar y contrarrestar en comparación con cohetes o morteros, esto refuerza aún más el efecto de guerra psicológica. Un reservista del ejército israelí, que actualmente opera en Líbano, declaró en una entrevista con The Wall Street Journal el 30 de abril que Hezbollah está lanzando drones FPV contra el ejército israelí casi de manera ininterrumpida, y que las alarmas suenan al menos 10 veces al día en promedio. Esta entrevista sugiere que Hezbollah está utilizando los drones FPV no solo como un simple medio de ataque, sino también como una herramienta psicológica para infundir imprevisibilidad y una sensación constante de inquietud en el ejército israelí. Hezbollah está intensificando aún más la presión psicológica al filtrar a los medios la posibilidad de ataques suicidas con bombas. Estos informes pueden aumentar el miedo a los atentados suicidas con bombas, independientemente de si realmente ocurren o no.
Los ataques suicidas con bombas son difíciles de detectar y pueden causar una gran confusión psicológica, ya que hacen que los soldados perciban a cualquiera en el campo de batalla como una amenaza potencial. De hecho, un funcionario de Hezbolá declaró en una entrevista con los medios libaneses el 6 de mayo que Hezbolá está considerando operaciones suicidas en el sur del Líbano. Hezbolá también utilizó con frecuencia estas tácticas en las décadas de 1980 y 1990. Además, un general retirado libanés explicó que la mera posibilidad de estos ataques suicidas tiene un efecto psicológico que aumenta considerablemente la ansiedad del ejército israelí. Es decir, incluso si el ataque no se lleva a cabo realmente, el simple hecho de que exista la posibilidad puede ejercer una presión considerable. La amenaza de ataques con drones, FPV y ataques suicidas genera una tensión constante en los soldados, ya que no saben cuándo ni dónde podrían ser atacados, lo que puede llevar a una disminución de la moral de la unidad y a un estrés mental extremo. De hecho, se sabe que recientemente varios soldados israelíes han muerto o resultado heridos debido a ataques con drones FPI de Hezbolá. El máximo líder de Hezbolá, Naim Kassem, también confirmó oficialmente el 4 de mayo que actualmente los combatientes de Hezbolá están diseñando ataques para maximizar las bajas en el ejército israelí. Parece que Hezbolá probablemente busca mantener las bajas del ejército israelí por encima de cierto nivel para ejercer presión política interna y, en última instancia, inducir al ejército israelí a reducir o suspender sus operaciones. Sin embargo, también se analiza que existe la intención de no llevar la situación al punto de reanudar una guerra total. Por otro lado, Hezbolá declaró que el objetivo de sus ataques es evitar que Israel logre objetivos estratégicos en el sur del Líbano y que establezca lo que llaman una cabeza de puente dentro del Líbano. La cabeza de puente a la que se refieren significa que Israel amplíe y consolide una zona desmilitarizada en la región sur del río Litani en el Líbano. Actualmente, los ataques de Hezbolá están dirigidos principalmente contra las fuerzas israelíes que operan a lo largo de 4 ejes principales en el sur del Líbano. Esto incluye el eje Taibé-Kantara en el sureste, el eje Nakura en el suroeste, el eje Qusaa en el centro-sur y el eje Bint Ubeil. Estas áreas son puntos estratégicos militares muy importantes para las fuerzas israelíes. Esto se debe a que funcionan como corredores logísticos clave para el suministro y el movimiento de las fuerzas terrestres en el sur del Líbano. Es decir, solo asegurando de manera estable estos ejes, las fuerzas israelíes pueden mover sus tropas libremente y ampliar sus operaciones. Sin embargo, parece que hasta ahora no han logrado inducir a Israel a perder su voluntad de luchar, como desea Hezbolá. Es cierto que el ejército israelí enfrenta algunas críticas y presión política debido a las bajas causadas por los continuos ataques de Hezbolá. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra de Estados Unidos analizó que los ataques de Hezbolá no han tenido la suficiente influencia como para cambiar el juicio estratégico general de Israel o inducir una reconsideración de la operación en Líbano. De hecho, se sabe que el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, ordenó recientemente que las fuerzas israelíes ataquen las instalaciones de producción de drones, FPV, y las redes de suministro de Hezbolá en áreas más allá del sur del Líbano. El ejército israelí también sostiene que debe ampliar su rango de operaciones dentro del sur del Líbano para responder a estas amenazas. Y el jefe del Estado Mayor Zamir confirmó nuevamente el 6 de mayo que el ejército israelí continuará con las operaciones contra Hezbolá. El ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo el 6 de mayo en la zona de la iglesia al sur de Beirut, dirigido contra un comandante de la unidad Radwan de Hezbolá. Este fue el primer ataque aéreo israelí contra Beirut desde que comenzó el alto el fuego temporal. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron en una declaración conjunta que el ejército israelí llevó a cabo un ataque aéreo el 6 de mayo en Beirut, dirigido contra Malek Balut, comandante de la unidad Radwan de Hezbolá. Una fuente cercana a Hezbolá informó a la agencia AFP que Malek Balut murió en este ataque aéreo. Sin embargo, aún no se ha confirmado si otros altos mandos de Hezbolá, incluido el subcomandante de la unidad Radwan, estaban presentes en el momento del ataque. Por otro lado, una fuente israelí afirmó que Israel notificó previamente a Estados Unidos antes de llevar a cabo este ataque aéreo el 6 de mayo. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Katz afirmaron en un comunicado que la unidad Radwan de Hezbolá
comandada por Balut, ha lanzado ataques con proyectiles hacia territorio israelí y ha causado daños a los soldados israelíes. La unidad Radwan es conocida como la principal fuerza de operaciones especiales de Hezbollah. Esta unidad fue desarrollada con el apoyo de Irán con el objetivo de atacar el territorio israelí mediante operaciones de infiltración terrestre a gran escala. La última vez que Israel bombardeó una base de Hezbollah en el sur de Beirut fue el 8 de abril, lo cual ocurrió antes de que entrara en vigor el alto, el fuego temporal el 16 de abril. Akram al-Tahawi, líder de la milicia iraquí Harakat Hezbollah al-Nujaba, respaldada por Irán, rechazó el 6 de mayo la exigencia de desarme de la milicia y afirmó que sus armas son una línea roja sobre la que nunca cederán. Harakat Hezbollah al-Nujaba es considerada una de las milicias iraquíes que han llevado a cabo ataques armados de manera más activa durante el conflicto en curso y la guerra iniciada el 7 de octubre. Ellos han participado principalmente en diversas operaciones de ataque bajo el nombre de la Resistencia Islámica de Irak. Ante la continuación de estos ataques de las milicias, Estados Unidos está aumentando la presión sobre el gobierno iraquí para que desarme a las milicias respaldadas por Irán y desmantele la coalición de milicias proiraníes conocida como PMF. El PMF es oficialmente parte del aparato de seguridad nacional de Irak, pero en realidad es una organización que agrupa a numerosas milicias proiraníes, incluyendo a Harakat Hezbollah al-Nujaba. Se sabe que muchos de ellos están más subordinados a las órdenes e influencia de Irán que al propio gobierno iraquí. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció hasta $10 millones de recompensa por información sobre Akram al-Tahawi el 5 de mayo. Las declaraciones de Tahawi se produjeron después de que los medios iraquíes informaran sobre esto el 5 de mayo, un día antes. Según ese informe, el general de brigada Esmail Ghahani, comandante de la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, está presionando a algunas facciones iraquíes proiraníes para que reduzcan las actividades armadas de las milicias y amplíen sus actividades políticas. Se sabe que Harakat Hezbollah al-Nujaba también figura entre esas facciones. El plan del comandante Ghahani parece tener como objetivo que las milicias iraquíes reduzcan los ataques armados y en su lugar amplíen su influencia política. Esto también está relacionado con la intención de evitar que Estados Unidos refuerce las sanciones financieras o la presión económica sobre Irak. Si la presión de Estados Unidos aumenta, no solo la economía iraquí, sino también el régimen iraní podría verse negativamente afectado. Al mismo tiempo, se analiza que esta estrategia tiene como objetivo reducir las actividades armadas, pero fortalecer aún más la influencia política de las fuerzas proiraníes dentro del gobierno iraquí. Si hay más noticias en el futuro, haré un video y lo subiré. Aquí termina el video. Gracias. ¿No?